El presidente ruso le recuerda a los Estados Unidos que hay territorio que deberían ser devuelto a México y ellos están dispuestos a unificar el ejército para que tanto California como Texas vuelvan a pertenecer a México. Pero ¿cómo lo harían y por qué? Atento, porque te lo voy a explicar. Estados Unidos ataca verbalmente a Vladimir Putin luego del sometimiento del ejército ruso al ejército ucraniano y a la posible entrega de altos miembros y comandantes. Pero además de ello, Vladimir Putin está buscando un acercamiento con México. Quiere una alianza militar para fusionar ambos ejércitos. Hay presencia de soldados rusos en México. ¿Cuál es el temor de Estados Unidos con la presencia de los rusos en nuestro país? Y además vamos a ver por qué razón Rusia defendería a México de una posible invasión y de las amenazas estadounidenses. Pero lo más importante de todo, y quiero que lo vayan analizando desde ahora, ¿qué debe hacer México ante estas posibles amenazas? ¿Debe esperar a que Rusia lo defienda o hay algo que México puede ir haciendo por sí mismo, como ir comprando aviones de combate y armamentos sofisticados? Pero para entender los motivos que tiene Estados Unidos para atacar a Vladimir Putin, especialmente hay que conocer que este tiene planes para unificar su ejército con el ejército mexicano y ya hemos visto presencia de los soldados rusos en el desfile militar. También lo hemos visto trayendo ayuda humanitaria y distribuyéndolo por los centros de acopio. Pero mientras Estados Unidos ataca y critica la presencia de los soldados que han venido a ayudar a México luego del paso del huracán, México se ha quedado esperando la ayuda proveniente de Estados Unidos, quien ha prometido enviar dinero y una brigada para levantar el tendido eléctrico, pero aún no se determina cuándo llegarán a nuestro país para ayudar con la reconstrucción. Pero ¿cuál es el temor que tiene Estados Unidos de Rusia? ¿Por qué no quiere a los rusos tan cerca de las fronteras? Y aquí fue donde vino el ataque directo a Vladimir Putin. Si se llega a entregar el ejército de Ucrania ante el ejército ruso, ¿qué va a hacer Vladimir Putin? ¿Se va a quedar con la península de Crimea y todo el territorio que ha sido conquistado, o irán a tomar el país hasta crear un gobierno democrático? Pero Vladimir Putin no se quedó callado en todo este asunto y le pregunta al presidente de los Estados Unidos, ¿a quién pertenecieron los territorios de California y Texas? Estos eran territorios que pertenecían a México y ustedes los robaron. Y según algunos expertos, ese es el temor principal que tiene Estados Unidos, que México pueda recuperar sus territorios nuevamente, ya que Texas y California tienen un descontento por el descontrol desmesurado de las finanzas de Estados Unidos, donde los estados más ricos han tenido que cargar con los estados más pobres que están a punto de quebrar. Y estados como California tienen déficit fiscal por la malversación del dinero, y este es un estado muy afiliado a México. Se podría decir que el principal socio comercial de México es California, seguido de Texas, y ese descontento que tienen ambos estados podrían traer consigo una nueva incorporación al país del que fueron robados a manos del ejército estadounidense hace más de 150 años. Pero Rusia defendería a México de una posible invasión, ahora que Estados Unidos ha amenazado con invadir a México, con quitarle sus recursos naturales. México es un país pacifista que no tiene un gran ejército, no tiene aviones de combate, tampoco tiene submarino y mucho menos portaaviones, por lo que a Estados Unidos no se le haría muy difícil conquistar a México por la vía de la fuerza. El ejército de nuestro país no está capacitado ni modernizado para poder competir con estas élites, pero Rusia no dejaría a México solo y ya le ha advertido a Estados Unidos en varias ocasiones que el ejército ruso estaría preparado para que en el primer instante que uno de sus soldados cruce la frontera, ellos poner en marcha la alianza militar entre Rusia y México. Pero lo más importante de todo, y quiero que se involucren todos nuestros seguidores, ¿creen ustedes que México debe hacer algo ante estas posibles amenazas? ¿Y qué es lo que debe hacer el país? ¿Debería México
Esperar que los Estados Unidos materialice una invasión como ya sucedió y México perdió más de la mitad de su territorio, o debería unirse al ejército ruso como lo está pidiendo Vladimir Putin, crear una alianza donde México ponga el 50% del presupuesto, Rusia pondría la tecnología y aquí estaríamos hablando de aviones de combate, submarinos, destructores y portaaviones. Aunque esta es una espada de doble filo para México, en primer lugar, Estados Unidos ha amenazado varias veces con ponerle sanciones a las petroleras mexicanas y a todas las grandes empresas que exportan bienes y servicios a los Estados Unidos si se continúa con la alianza militar con Rusia y si se llega a materializar la compra de los 24 aviones de combate que estaba negociando el gobierno de México con el gobierno ruso. Estados Unidos inmediatamente comenzaría a planear cómo serían estas sanciones para asfixiar la economía de México. Además, que esto podría ponerle fin al Tratado de Libre Comercio y también podría traer la invasión estadounidense a territorio mexicano. Pero por otro lado, ¿qué tal si Estados Unidos decide invadir nuestro país de todas formas y México no tiene en las manos las defensas necesarias para poder aguantar una invasión de tal magnitud? ¿Qué debería hacer México antes que esto suceda? ¿Creen ustedes que una alianza con Rusia y Vladimir Putin serían la salvación para la soberanía y mantener a México siendo un país libre e independiente? Además, que se debería mantener la presencia de soldados rusos que han venido a ayudar primeramente, han traído ayuda humanitaria, aviones repletos de comida, medicina y todo lo que se necesita para terminar con la reconstrucción de Acapulco. Están distribuyendo los alimentos en los centros de acopio y el combustible que está llegando en barcos desde Venezuela también está siendo distribuido gratuitamente a la población, y quienes se están encargando de ello es la Marina y el Ejército mexicano en conjunto con los militares rusos, mientras que desde Estados Unidos solo hemos recibido amenazas y promesas de ayudar con la reconstrucción del puerto. Pero ¿cuál es el temor de Estados Unidos? Estados Unidos siente que México podría recuperar todo el territorio que le fue robado y esto podría cortar la mayor fuente de activo para los estadounidenses y devolverle a México los estados más ricos del norte de América, que podrían convertir a México en la principal economía y Estados Unidos conformarse con el segundo lugar. Pero teniendo un ejército tan grande y poderoso, no lo van a permitir, y si eso requiere una invasión armada a sus vecinos, ¿creen ustedes que Estados Unidos lo pensaría dos veces antes de enviar su ejército a combatir en México? Además, esto podría traer la defensa de uno de los ejércitos más fuertes del mundo, donde Rusia se podría incorporar para la defensa de sus aliados, y México es el principal aliado de Rusia. Pero ¿qué debería hacer México antes de que suceda algo como esto? ¿Debería seguir con las manos cruzadas esperando que no va a suceder nada y quede en amenaza? ¿O podría suceder lo que ya sucedió en el pasado, que Estados Unidos primero advirtió y luego materializó la invasión a México, robando la mitad de su territorio? No se olviden que si esta información le es de alto valor, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información con amigos, familiares y en sus redes sociales. Además que ya puedes hacerte miembro, y me gustaría saber en los comentarios qué piensas sobre el tema. ¿Por qué México no tiene aviones de combate, submarinos ni portaaviones hasta el momento, ya que se están haciendo negociaciones con Rusia? ¿Y qué va a pasar si Donald Trump decide invadir a México? Ese será nuestro próximo video, y para que no te lo pierdas, activa la campanita. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.